Bien, después que dé el saludo aquí en cámara, entonces comparto. Bueno, muy buenos días, tengamos todos. Hoy estamos por la sesión cuarta, día 8 de abril. Hoy vamos a concluir la presentación, que es uno de los estilos, es una de las herramientas que nos ofrece las TIC para el ejercicio de la cátedra de manera virtual. Hoy vamos a continuar con un estilo y abordaremos otro cuando concluyamos la presentación de la sesión 3. Entonces vamos a abordar con un link de YouTube la cuarta. No va a ser dictado ni va a ser compartir PowerPoint, sino que les voy a compartir un video, mínimo uno, pero tengo dos, para la aplicación metodológica en la comprensión del texto, con sus metodologías que son la comprensión literal, la comprensión inferencial, la lectura crítica y la apreciación. Bueno, señores y señoras, entonces vamos a continuar acá y, por supuesto, como siempre, nos tomaremos los 5 minutos de break para satisfacer cualquier necesidad insatisfecha, como digo yo en términos generales. Entonces vamos a compartir acá. Les agradezco sobremanera porque yo ahora entro en un cuadrante, alguien que se le prenda el micrófono, por favor lo apaguen para no tener que regresarme, porque eso implica que tengamos que perder más tiempo. Entonces no perdamos tiempo, por favor. Aquí está la presentación. Vamos en la 21, profe, yo. Melquisedec, eres muy gentil, yo te lo agradezco sobremanera, sinceramente. Vamos para la 21, tal como dice el joven Melquisedec. Listo, que son las disfunciones. Vamos por la presentación 21. Esta PowerPoint tiene 47. La aspiración mía hoy con ustedes es concluirla y, como dije, tocar lo concerniente a otro estilo de cátedra magistral, que es a través de compartir un video. ¿Listo? Los videos pueden ser directamente de una plataforma, incluso institucional, de gobierno, de una empresa privada, de otra institución, que lo hago de hecho. El video puede ser un video inclusive grabado por mí. El video normalmente y de forma muy general, al igual que las clases que se suben en un link en YouTube, que es la docente la que tiene que subir en la plataforma, con la finalidad de que vaya quedando la evidencia y que el estudiante que por cualquier razón le toque irse más temprano por una cita, qué sé yo, o porque por alguna circunstancia no pudo asistir, entonces ese estudiante está combinado a, ya eso no es resorte ni mío ni del monitor, sino que tiene que ser creativo y tiene que ser proactivo y buscar la manera, si no tiene computer, si no tiene, de pedirle a un compañero que le colabore. Ya eso no es resorte ni mío ni el monitor, porque mi deber llega hasta ahí, hasta la publicación. Ahí no tiene nada que ver el monitor, por favor, no me le vayan a poner ese pereque al monitor, porque no es resorte de él. Que él lo quiera hacer de manera discrecional es otra cosa, pero ni es mío ni es de él. Entonces yo quería comentarles eso. Entonces, la inmensa mayoría de los links son de YouTube, los que yo les puedo compartir, y nuestras cátedras son del link de YouTube. ¿Listo? Entonces, eso es, tienen que entrar necesariamente a la plataforma en la sesión correspondiente, y allí verán, copian el link de la grabación y la suben. Entre hoy y mañana nos están revisando nuevamente. Ya ayer hicieron una revisión de otros aspectos de las evidencias que enviamos, y entre hoy y mañana están haciendo una revisión de qué es lo que estamos dando, si vamos de acuerdo, si se está haciendo el parcelador y si se está subiendo en el G Drive todas las actividades diarias. Todo lo hace la institución por y para el bien de ustedes. Bueno, entonces estamos, tal como lo dijo el joven Melquisedec, disfunciones que se cometen al leer. A ver, ¿qué significa una disfunción? Una disfunción, si nosotros utilizamos un término sinónimo, podríamos hablar de una irregularidad.
Y si nos vamos al tema de cómo hablar, del cómo leer, entonces estaríamos entrando en un tema de una irregularidad o de un defecto, ¿sí? De una irregularidad o de un defecto, discúlpenme. Entonces, ¿qué significa? Que en la vida, así como en el derecho, todo lo que se hace en derecho se deshace también. Por ejemplo, si una persona se casa y no hubo una buena relación con su pareja, entonces eso no va a ser por secular seculoren para toda la vida aguantar uno una situación que no aporta sanidad emotiva. Entonces es mejor agotarla, terminarla. Y profe, pero ¿cómo así? ¿Tienen bienes en común? ¿Tienen hijos? ¿Deberes? ¿Obligaciones? ¿Tienen mascota? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, está la ley para eso. Entonces inician un proceso de separación de cuerpo y si están casados por la iglesia, entonces cesación de los efectos civiles de todo matrimonio católico, que ese fue un acuerdo, lo que se llama concordato, cuando la época de Turbay Ayala con papado para él poderse librar de esa atadura que tenía con su propia sobrina Nidia, que ya no es de Quintero, sino de Balcázar. Ahí les coloqué un ejemplo de la vida real. Entonces, en todo lo que dicen que todo lo que nace torcido, no señor, en la vida todo se puede solucionar. Todo necesita de una solución y todo tiene su solución y nada escapa al foco del derecho, nada, nada. Ni lo más íntimo, porque si un joven y una joven un fin de semana no toman las medidas, entonces ya ustedes saben que 9 meses después vienen las consecuencias, los resultados, causa, efecto. Entonces, para que ahí está la previsión de lo previsible. Si usted quiere que algo no tenga sus efectos, entonces corríjalo de inmediato. Así pasa con la disfunción que se cometen al leer. Hay personas que leen, uno lee en voz alta, yo leo en voz alta cuando estoy con ustedes, pero yo de resto leo mentalmente. Entonces, ¿qué significa? Que la lectura mental tiene una disfunción. ¿Cuál es? La vocalización, se llama vocalización. Esa disfunción consiste en mover los labios cuando se lee silenciosamente. ¿Cómo se corrige? Colocando un lápiz o un esfero. Yo pienso que lo más, o uno de esas paletitas que se usan para cuando una persona se fractura un dedito, que se lo colocan, lo venden en la farmacia. Yo bueno, no voy a levantar ahora, ustedes saben a qué paletitas que son de maderita, que yo me estoy como de un triple que me estoy refiriendo. Entonces, eso también tú lo podrías colocar acá, que es muy sano, vienen unos papeles de celofán, así los venden en las droguerías, y porque si tú quieres alguien aquí que tenga ese inconveniente, lo puede empezar a hacer. En la noche me salió un estudiante que tiene ese inconveniente, yo le dije las 3 soluciones. Colocárselo y mientras lee la persona va balbuceando, entonces si se coloca eso, se le puede corregir. Hay otros que son más difíciles y ojalá que aquí nadie tenga eso, pero bueno, eso es normal, ya hay personas que lo tienen ya a estas alturas, personas que pasan de los 50 años, yo lo veo como muy complicado que lo puedan corregir. Yo más que todo pienso que eso lo podían corregir personas muy jóvenes como lo son la inmensa mayoría de ustedes, que pueden corregirlo, todavía están a tiempo, pero una persona ya, yo pienso pues que muy adulta es muy complicado que vaya a corregir esa disfunción. Vamos con la segunda disfunción que hace referencia, discúlpeme, a la no las bocas, sino la subvocalización. Esa hace referencia a la subvocalización mental, es la repetición. Esa es más complicada, porque es la misma persona que lo tiene que hacer un esfuerzo mental para poderla corregir. Nadie la ve, nadie lo ve. Ella es la que se da cuenta que está pronunciando mentalmente aquello que se lee.
y vuelve y lo pronuncia. Está leyendo, bueno, hoy me toca, la persona piensa, hoy me toca leer el libro que la profesora dijo que leyera, que me recomendó, el coronel no tiene que le escriba, el coronel no tiene que le escriba, y empieza a repetir. Eso está gravísimo. Entonces, esta corrección es difícil que se pueda lograr, pero se mejorará en la medida en que aquí, por eso yo les digo, hay que leer bastante, hay que escribir bastante, hay que escuchar bastante para uno poder hacer grandes procesos de cognición. Si una persona tiene bastante acervo de un vocabulario en su mente, eso le permite a la misma mente dejar de estar repitiendo, y, y cambiarle la velocidad a las cosas. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que uno va pensando. La mente de uno es una película. Por eso es que se necesita el descanso, por eso es que se necesita dormir, por eso recomiendan que sea mínimo 8 horas, porque nosotros desde que nos despertamos, cuando ya pasa ese momento del soporte, del sueño, nosotros nos las pasamos, eso es una película, pensando, mirando imágenes, diciendo cosas mentales, me toca hacer esto, resolver esto. Por eso es que hay que tener un equilibrio. De esta semana, en el ejemplo claro mío, ha sido de un rigor exagerado, super mega, que nunca lo había sentido, de un rigor en todos los aspectos, en todo. Entonces, si uno no tiene un manejo de esas cosas, es complicado. Por eso hay personas que cuando no tienen manejo de las cosas, una separación, una botada de un trabajo, un problema con un compañero de trabajo, con los jefes, que con su equipo de labores, que con sus compañeros de estudio, que con la familia, que con el vecino, bla, 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 bla. Si una persona no maneja estas cosas de una manera asertiva, dándole el espacio a mente, corazón, créame que se despeluca, como dice uno en el argot popular. Por eso es necesario otras profesiones que son auxiliares del derecho. Ustedes se darán cuenta en talento humano, en departamento de divisiones de personal, donde se maneja el talento humano en las organizaciones, sean estas públicas o privadas, o outsourcing, nacionales o internacionales. El departamento cuenta no solamente con abogados, sino con sociólogos, psicólogos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas son personas que le dan el auxilio, son las personas que finalmente permiten dar diagnóstico de lo que está pasando con esa persona. Fíjense que tanto es así que hoy por hoy se le está prestando mucha relevancia a esas personas que son tóxicas, que generan un ambiente tóxico en las relaciones, en las actividades diarias del trabajo. Se requiere un buen perfil de una persona para accesar, para quedar vinculada con una organización, pero yo en lo particular le prestaría mucha atención cómo maneja esa persona los conflictos. Bueno, vamos con las regresiones. Las regresiones, las defunciones que se cometen al leer, por ejemplo, el de la regresión, yo diría que está en términos medios. Yo pienso que la anterior es más complicada que las regresiones. ¿Por qué? Porque la regresión te combina a ti que no sea floja tu mente, que tu memoria hágale. Jochar, como se dice cuando uno monta un caballo. Hágale, no le hace así a él despacio, no, tampoco sin maltratarlo. La regresión, se utilizan reglas, incluso si una persona no tiene regla, yo le voy a dar un ejemplo acá, puedo utilizar una hoja. Por ejemplo, si yo quiero ver el grupo diurno, yo quiero en esta hoja, yo quiero ubicar aquí dentro de los 6 primeros grupos, dentro de los 5 primeros grupos, quiénes son los que me tienen que responder a mí mañana, porque ustedes tienen clase hasta mañana en la mañana a las 10 conmigo. Entonces, Arias discrecionalmente les va a colocar una hora, pero eso sí, él a mí me tiene que responder mañana a más tardar a las 3.
Él me tiene que responder mañana más tarde a las 3 enviándome esos 5. Fíjense que lo voy a colocar a modo de ejemplo. Este es un ejemplo real que tiene que pasar y que está pasando y que pasará. Él me tiene que enviar mañana más tardar los 5 cuestionarios que yo me imagino que a estas alturas ya el 1, 2 y 3 ya él los habrá recibido. Él no me los va a enviar, sino que me los va a consolidar, me los va a enviar y yo los reviso de esos rapidito y yo Sí, se lo profe, apruebo. correcto. Sí, ellos han sido muy responsables y me han enviado todo el interno y me han enviado por el archivo Word, me han enviado los tres, los dos, porque el de nosotros también es aparte, eso es obvio. Así es, no, yo me imagino, yo confío mucho en este grupo, tiene mucho sentido de responsabilidad, de pertenencia con su materia. Y ellos saben y están conscientes que a mí me responden es a través de usted, porque es increíble que yo tenga, imagínate, yo tengo más de 200 estudiantes en este momento y entonces sería un caos total que yo tenga que contestarle a todos. Bueno, a ver, entonces la idea cuál es. ¿Qué significa retroceder en el texto conforme se va leyendo? Si yo necesito saber, yo no lo hago porque yo tengo un manejo de mi visión con relación al texto. Yo, total, mi mente yo no la tengo de flojera. Ella me responde a mí. Si yo quiero saber aquí quiénes son los representantes, por supuesto, a mí me es más fácil y por eso es bueno los clichés que yo les di para estudiar. Yo les dije, si ustedes están estudiando a través de un ordenador, o es decir, el computer, resalten o sombren. Pero como yo ahora no estoy en el computer, yo estoy en una hoja, entonces al lado dice R y se nota que está un poquito más oscuro. Pero si una persona no tiene esos símbolos como los tengo yo, para escoger el representante se le va a dar un poquito más de trabajo mental. Entonces hagamos de cuenta que aquí no tenemos ni subrayado ni sombreado. Y yo quiero saber quiénes son los representantes porque yo los quiero leer hoy. Bueno, señores y señoras, yo coloco aquí, supongamos que esto es una regla. Supongamos que esta es una regla, porque no la tengo aquí a la mano. Entonces unas personas se hacen de una hoja. Ojo, no es recomendable. Lo recomendable es forzar a la mente a que lo haga. Entonces, la persona que hace, disculpen, ya hice lo que tenía que hacer a las 8:30. Grupo número 1, Dara, no sé si ven acá, Dara Sofía Villamor Duarte. Grupo número 2, Catherine Juliet Torres. Grupo número 3, Daniela Costa Gámez. Grupo número 4, Miley Sánchez. Y grupo número 5, grupo número 5, Dayan Saray Poeda Ávila. Esto no es recomendable, por eso lo hice así. Eso no es recomendable. Hay que forzar, hay que forzar, hay que forzar. Procurar que ese ojito, que esa mirada suya esté concentrado en el texto, en el libro, en la hoja, en el computer, en el ordenador, que esté ahí concentradito esa vista sin que haya esa necesidad. Yo he visto con mis ojos, es un pleasmo, yo he visto con mis propios ojos, bueno, pero ¿con cuáles ojos? Con los propios, entonces no hay necesidad y hay gente que lo dice, he visto con mis propios ojos. Entonces la idea ¿cuál es? He visto personas en el computador, por favor, no caigan en esa regresión. Vamos entonces, esas son, ya dijimos las 3, vocalizaciones, subvocalizaciones y las regresiones. Bueno, vamos a continuar entonces en qué consiste la comprensión de lectura. Consiste en entender o interpretar un texto. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahora que se están ayudando? Se están ayudando de lo que tenemos subido en la plataforma y las personas que van a hacer, discúlpenme, las personas que van a hacer el cuestionario de hoy y mañana van a ver nuevamente el video. Si hoy presentamos uno, lo ven el de hoy. Mañana van a ver el de hoy y mañana, lo que le toca el cuestionario de mañana, porque no son videos agotadores. No pasan de 10 minutos. Ustedes saben que yo soy muy pragmática
y yo prefiero mejor la calidad antes que la calidad. Donde yo prefiero la cantidad es en el dinero, ¿no? Entre más dinero se tenga, en mejores condiciones de dignidad se puede vivir, ¿no es cierto? Pero de resto todo es calidad, calidad, calidad. Cantidad solamente en el dinero, en el amor, en el aprecio, en la cantidad, hay que ser muy fuertes en dar amor, comprensión. Eso lo estoy diciendo, son cosas que no se ve, pero lo que sí se ve y que se aprecia es el dinero. Pero entonces aquí estamos hablando de la calidad. Bueno, entonces es muy interesante entender y comprender incluso por los signos de puntuación. Aquí me van a disculpar y se los digo aquí yo les anoté, mire, este ejemplo que dice aquí, lo hice muy a propósito. Si me ven, Melquisedec, tú ves que estoy con el cursor mostrando aquí abajo antes del signo de puntuación, estoy mostrando algo, Señora, me ven que sí, estoy moviendo, bueno, miren entender. que resalté la palabra entender, ¿por qué? Cuando hablamos de signo puntuación, una cosa es el punto y la coma y otra cosa es la coma. La coma significa sumar. ¿Cuáles son las calidades de los estudiantes de la mañana? Son estudiosos, coma, son prudentes, coma, son respetuosos, coma, son madrugadores, coma. Estoy sumando unas cualidades de ustedes. Pero si yo estoy diciendo las palabras y los signos de puntuación, leer equivale a entender, es decir, a descubrir el texto de lo que el autor quiere. No estoy sumando, estoy haciendo una mini pausa. Entonces, fíjese, aquí en entender no va una coma. Porque entonces estás diciendo, es decir, coma, estás sumando, es decir, ¿qué es eso? Porque yo sumo, es decir, eso no tiene sentido. Entonces, para que sepan, hoy les estoy dando este cliché. Antes de la expresión, es decir, va un punto y coma. Ahí les estoy dando ese ejemplo. Entonces, leer equivale a entender. Punto y coma. Es decir, coma, a descubrir en el texto lo que el autor quiere comunicar basándose en los conocimientos previos que se posean acerca del contenido del texto. Bueno, ahí les quedó el ejemplo más claro que preclaro. Ahora, es muy claro que si uno se hace una pregunta al estilo Sócrates, de la manera de preguntar para sacar verdades, uno diría, profe. ¿Es la mayéutica, profe? Sí, sí, señor. Búscala ahí en el diccionario y vuélvela a repetir como dice la canción. Melky, búscate el diccionario allí, te lo sabes de memoria, pero búscalo, mijo, y dilo en voz alta. Búscalo. En Google, traducción. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿sabe quién de los dos la busca más rápido? Hágale, mire, aquí está. La definición mayéutica. Sócrates, la mayéutica de Sócrates. El método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro, ojo, maestro, yo no utilizo la palabra maestro, yo utilizo estudiante, pero me gusta utilizar discente. Lo que pasa es que aquí en la institución no se maneja mucho ese concepto y yo en la WhatsApp tampoco, porque nosotros tenemos varios WhatsApp, el de las evidencias, el donde nos envían, bla, bla, bla. Tenemos como 4 WhatsApp donde estamos los docentes y, por ejemplo, donde estamos los docentes de derecho no están los docentes de administración, ejemplo. Entonces, a ver, yo no hablo del alumno. El alumno es algo que no tiene luz, el maestro, el discente. Esa es una palabra que se maneja mucho en la Escuela Superior de Administración Pública. Viene de discernir, de discernimiento. Es el estudiante. El estudiante tiene luz. Que venga aquí a tener más luz, otra cosa, porque una cosa es la luz esta, que es muy clara, otra cosa es la que yo tengo allá en el cuarto, que es otro estilo de luz, o la que tengo allá en la lámpara. Eso depende del gusto de la persona. ¿Listo? Depende del gusto de la persona para descansar los ojos, qué sé yo.
O incluso hay unos reflex, yo tengo eso en mi otro apartamento, de que uno lo gradúa, lo prende y lo gradúa. Lo gradúa muy tenue, muy tenue, muy tenue, hasta cuando uno lo logra apagar. Entonces, fíjense, la luz, por eso yo no hablo para nada del tema de alumnos, sino de estudiantes o discentes. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué dijo Melquisedec mayéutica? Porque es cierto, mayéutica. Mayéutica es ese estilo, yo se lo dije a ustedes, que tenía Sócrates, que él reunía a sus alumnos, a sus discípulos, y ellos le hacían preguntas: maestro, dígame qué significa para usted la justicia. Y él le preguntaba: cuando tú fuiste pequeño, tu mamá te regaló una bicicleta, tú y a tu hermana le regaló una muñeca. El valor de la muñeca estaba en proporción de la bicicleta. ¿Tú cómo ves eso de parte de tu mami y de tu papi? Maestro, yo lo veo como un acto de justicia, porque mi mami a mí me regaló una bicicleta de hombrecito y a ella le regaló una bicicleta, una muñeca, porque es para las niñas. Mi mamá supo discernir, a mí darme una bicicleta y ella darle una muñeca, porque eso era lo que ella quería. Y el maestro le pregunta, esto es un ejemplo que me estoy inventando acá para ustedes. El maestro le puede seguir preguntando hasta que él va entendiendo el significado de la justicia y de la equidad, pero ¿qué tal que tu mami, tu papi, en vez de regalarle una bicicleta, también le hubiera regalado otra bicicleta, pero no una bicicleta con barras, sino sin barras? Profe, ya la encontré. Ajá, listo, Melquisedec. En la filosofía socrática, mayéutica es nombre femenino. En la filosofía socrática, diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo. Así es. Entonces, fíjate, estoy dando el ejemplo, fíjate tú, estoy dando el ejemplo, y le sigue cuestionando el maestro Sócrates al discípulo. Ah, ya. Entonces, tú me estás diciendo que si no le regala una muñeca, sino también una bicicleta, pero tu papi y tu mami no se la regalaron. Yo te pregunto a ti, ¿por qué a ti te regalaron entonces una bicicleta con barra y por qué a tu hermana sin barra? Empieza y de ahí sale, y de ese ejemplo el maestro le puede preguntar y preguntar y preguntar. Cuando llega un momento que el discípulo va a ser capaz de decir: maestro, ya sé lo que usted me está diciendo. O sea que allá mi mamá y mi papá hizo un acto de justicia al final del año, porque yo me porté bien, mi hermana se portó bien, hicimos las tareas, ellos nos cumplieron la promesa que si nos portábamos bien nos iban a dar un premio y recompensa. Ellos también tuvieron en cuenta que mi hermana no tuviera ningún incidente, porque de todas maneras el que se monta una bicicleta tiene la posibilidad de que se puede caer. Uno se cae, mire, yo hago septimazo, ¿no? Yo por lo menos ya en estos tiempos no, porque por la pandemia, porque entonces una persona va a un septimazo y pone, empuja, y el otro mini se va con la bicicleta. Ustedes saben que así es. Entonces, para evitar eso, mejor no se hace septimazo en bicicleta, sino en dos, mejor caminar. Ah, ya, maestro, entonces mi mamá y mi papá aplicaron justicia, mi mamá y mi papá evitaron inclusive que tuviéramos que yo como mujer tuviera un accidente, porque yo soy una mujer y la bicicleta de la mujer. Entonces empiezan. Y fíjense que con ese ejemplo tan categórico termina el maestro dándole así era que hacía Sócrates. Así era que hacía Sócrates. Y recuerden, yo se los dije. ¿Puedo argumentar, profe, algo allí? Pero por supuesto. Profe, digamos, por ejemplo, yo lo miraría de esta manera, pues en la forma que lo he leído. Digamos un ejemplo, yo estoy aquí, como basándome, digamos, casi al mismo ejemplo que usted puso. Yo estoy aquí y yo tengo mi hermana.
Entonces usted, como profesora, me pregunta a mí, Melquisedec, ¿sus padres sí son justos contigo? Yo le diría a usted, digamos un ejemplo, no, pero usted ha visto actos de mis padres hacia mí y hacia mi hermana, y usted a base de preguntas hace que yo le responda, o sea, a base de preguntas hace que yo caiga en cuenta de que sí son justos, porque yo termine respondiéndole que sí, a base de lo que usted está diciendo, por lo menos yo le digo no son justos, pero resulta que ellos a mí me regalaron una bicicleta y quizás mejor que la de mi hermana. Entonces usted empieza a preguntarme, bueno, tus padres te regalaron esto, a tu hermana esto, hicieron esto contigo, hicieron esto y lo otro, y yo digo sí, sí. Claro, y entonces al último termino diciendo de que sí son justos. Yo mismo, algo así, profe, no sé si está buena, Sí, bien la sí, sí, argumentación. claro. Es que eso es lo que él te estaba ilustrando. Sócrates te lo ilustraba de esa manera. Mire, tanto es así, créame lo que les voy a decir, porque eso forma parte de la historia amarilla de la época griega. Como toda época tiene sus historias amarillas. Eh, Pilar, ¿quieres decir algo, Pilar? Disculpa, no te había visto. Cuéntame. Buenos días, profe. Para mí, pues, lo que está explicando la profe de Mayéutica es como uno mismo indagar hasta conseguir la verdad. No quedarse, no comer entero, sino indagar y seguir indagando hasta conseguir la verdad pura. A ver, Pilar, tocaste un tema álgido en el sentido de que muchas personas pensarían que un docente, que un maestro, que un profesor, que un teacher, como ustedes le dicen a uno a veces teacher, por lo regular el estudiante que le dice a uno teacher es porque ha tenido clases de inglés, ya sea presencial o no presencial. Pilar le puede decir a uno, bueno, profesora, yo la verdad, a mí me preocupa. A ver, lo de Pilar me llama a lo siguiente. Cuando el maestro Sócrates, para darle respuesta a Pilar y a Melquisedec, cuando él se colocaba en ese plano de la enseñanza, y usted sabe que, vuelvo y repito, de las noticias siempre han habido noticias amarillentas, él le dio un sentido al asunto, fue porque su mamá fue partera en la vida real. Él hizo un proceso de reflexión, inflexión y se colocó en una, quiero decir dos cosas al tiempo, se colocó en una posición de que si su mamá es capaz de parir, de hacer parir a otra mujer, a un ser, él puede ser capaz de hacer parir a un ser la verdad. Melquisedec pregunta, yo me coloqué en el plano de preguntar a Sócrates y Sócrates nos dio la razón. Sócrates me terminó diciendo, Marle, y le terminó diciendo a Melquisedec, tus padres fueron justos. Independientemente si en un año le regaló una muñeca y a ti una bicicleta y en el otro año le regaló a ella una bicicleta, me regaló a mí una bicicleta sin barra. Pero el tema del asunto donde yo quiero ir, Pilar me hizo pensar eso, es que esto fue lo que le costó la vida a Sócrates, porque en aquel tiempo en Atenas fue una vergüenza para la democracia, porque Grecia sirvió desde sus inicios como un país democrático. Y no obstante, en plena estrado judicial, a él le quitan la vida. Le hacen tomar la cicuta, que es un veneno mortal. Porque como allá iban jóvenes, ustedes se pueden imaginar toda la juventud de aquí de Bogotá, de apellido y de no apellido, que vayan allá a una casa en la Candelaria. Vamos a colocar el ejemplo de la Candelaria de Bogotá. Y que tenga un gran jardín, y entonces ahí llegan los muchachos, eran muchachos, ahí no habla de mujeres, es un tiempo muy cuadriculado con el tema de la participación de la mujer en estos menesteres, y que ahí van todos los jóvenes a hacerle preguntas a Sócrates, y resulta que Sócrates más bien los contrainterrogaba, como pasó con Melquisedec, como pasó con el ejemplo que yo coloqué. Entonces, el gobierno ateniense de aquel tiempo le dio miedo. ¿Por qué? Le dio temblor. ¿Por qué? Porque a Sócrates no solamente le preguntaban cosas
¿Qué es la justicia? ¿Qué es el deber? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el arte? Y es tan importante la alimentación. De todo eso le preguntaban a Sócrates. Tanto es así que está en los diálogos de Platón, porque Sócrates no escribió, Platón sí escribió y lo colocó en el plano de hacer hablar. En los diálogos de Platón, que ustedes los van a ver de pronto conmigo, con otros profesores, porque yo doy las epistémicas hasta sexto semestre en lógica jurídica, sociología jurídica, interpretación y argumentación jurídica, ética y código disciplinario del abogado, uno toca esos temas. Los discípulos, si ustedes van al parque Jaime Duque, hay un salón hermoso, es descomunal, y hay un mausoleo de pared a pared donde ustedes ven la ilustración, donde él está en la cama y está rodeado de sus discípulos, y uno lee de eso. Esa lectura es que ellos le están diciendo: maestro, vaya, vuélese pues, no sea bobo, sálvese. Y él dijo: no, yo no puedo, porque eso significa que todo lo que yo a ustedes les enseñé y lo que ustedes cayeron en cuenta no era así. Tengo que enfrentarme a mi destino con entereza y con coraje. Tengo que ir a esa audiencia. A él le pasó igual que a Jesús. A él le pasó igual que Jesús. Jesús imagínense, un hombre, el más inocente de todos los inocentes que ha tenido un hombre santo, hecho hombre, un santo hecho hombre, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Que fue concebido por gracia y en el vientre de una mujer casta y pura como la Virgen María. La Virgen, ella existió, y José fue un carpintero. Todo eso forma parte de una historia que no es de los dioses, eso fue real, eso pasó hace 21 siglos. Estamos en el siglo XXI. Partió la historia en el antes y en el después de Cristo. Y fíjense que a él también lo sentenciaron, que blasfemó, y casi Por que lo mismo, uno, profe, por por miedo. las mismas circunstancias, con otros nombres, pero lo mismo, por seducción, sedicia y rebelión. Y por Y eso, miedo. y al niño Sócrates por la misma cosa, porque a él le preguntaban sobre leyes, sobre normas, y fíjate tú que finalmente, si tú vas al Parque Jaime Duque y lo ves, ahora no es necesario que vayas al Parque Jaime Duque, menos en estos tiempos de pandemia. Búscate en Google y ahí están los cuadros hermosísimos de los pintores más refinados que hay europeos, incluso pintores iberoamericanos, colombianos, que hayan pintado esa imagen tan histórica para la posteridad de los últimos momentos. Váyase para la isla de Capri, tú sabes que esa es una isla que está en Grecia. Vaya, huélese, no. Váyase para Colombia. Yo me imagino que eran tan avesados esos discípulos de Sócrates, que ya me imagino que si no la habían descubierto, ellos habían, váyase para un país por allá en el otro continente. De pronto allá hay una isla del Rosario, una isla de San Andrés y Providencia, y se va para allá, maestro. Vamos a ponerle un poquito de chiste. Mire, eso es real, lo que yo le estoy diciendo. Eso pasó en la vida real de Sócrates. Entonces uno se pregunta: profe, ¿cómo es capaz? Por favor, con el micrófono, por favor, para no tener que salirme de acá. Ojo con el micrófono. Profe, a ver, el micrófono, a ver. Es muy importante este tema de la comprensión, porque en la medida en que tú tengas más vocabulario, más comprendes. Ustedes se pueden imaginar en aquel tiempo esos estudiantes, esos jóvenes que se sentaban ahí en el suelo, en el jardín de Sócrates, para abordar temas y que él les aclarara. Indiscutiblemente que Sócrates les hablaba en términos evolucionados, les hablaba de unos términos, les hablaba de muchos sinónimos. Les decía, él podía preguntarle, pero él también les daba el significado de las palabras en griego, por supuesto. El idioma que estaban hablando en ese momento era griego. En el caso de Jesús, Jesús hablaba el arameo, el hebreo, bueno, el español no,
Allá en aquel tiempo no se va a decir que hablaba el español, pero él sí entiende en todos los idiomas. En la vida real, si uno cree en él te entiende en todos los idiomas. Antes de pedirle, ya él sabe tu problemática, porque él es un Dios presente, omnipotente, omnipresente, y él está aquí, allá, dentro de ti y en todos lados, en todas las personas. Entonces, la idea es muy clara, señores. La idea para esto es que tú también, miren, les voy a colocar un ejemplo de esto de la comprensión lectora. Y ocurre mucho con los jóvenes, con la juventud, con los niños le colocan tarea, incluso a los muchachos, ustedes de universidad les colocan tareas. Ayer, por ejemplo, alguien me llamó que para que yo le ayudara a analizar una sentencia. Yo a ustedes les doy todas las herramientas. Yo ahorita les estoy dando conocimiento científico que da miedo. Y yo los voy a lanzar al río de la investigación es al final. Cuando ya hayamos agotado todos esos conocimientos, les haya enseñado, les voy a dar un conversatorio de análisis de sentencia y finalmente ustedes van a ser capaces de escoger esa sentencia. Es más, en este momento ya hay personas en el nocturno que ya tienen su sentencia, porque son personas que ya son titulados. Recuerden lo que les dije, hay administradores de empresas, hay administradores públicos especializados también como yo, es decir, tienen la doble que yo tengo, aparte de ser abogada, y hay también docentes. Entonces son personas que ya hicieron tesis, son personas que ya saben qué sentencia escoger. Entonces yo no les impongo a ustedes sentencia. Yo dejo a su discrecionalidad, a su libre albedrío, que escoja la sentencia que sea. Mal haría yo en coger y mandarle una sentencia para que ustedes la analicen ahora. No me parece. Entonces, buenos días. Buenos días. Nasir, ¿vas a hablar? Sí, señora. Dime. Dos cositas. Puedo decir que, sacando una conclusión personal, que la mayéutica de Sócrates es el arte de adquirir conocimiento mediante las autopreguntas y autocuestionamientos en cualquier tema de la vida, en nuestro caso en la rama jurídica y pues o del derecho. Digamos que también se aplicaría a contrapreguntar a los demás y hasta a los autores de los libros, tratados, etcétera, que nos pongan, ¿sí? Entonces, digamos, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Absolutamente. Absolutamente. Incluso, fíjate tú, cuando yo te Discúlpame. diga... Y otra cosa que quería preguntarle, no sé si para nuestros compañeros también, de pronto, regresando un poco al tema de la coma, punto y coma, comillas, no sé si de pronto nos pueda guiar a mandarnos a algún lado donde podamos investigar dónde se pone, qué significa, dónde está cada punto, comillas. Me quieta ese tema porque a veces uno va leyendo y de pronto encuentra un punto, una coma, entonces queda uno pues como si supiera que la coma da un espacio para leer, en fin, gracias. Sí, sí, Qué pena Nasir. No, Nasir, tienes lo que pasa, Nasir. Dime, Melqui, ¿qué Melqui? No, estaba diciendo pues que las puntuaciones en su mayoría cambian los acentos en los que uno va leyendo. Están cambiando el contexto. No, y es más, Nasir y Melqui, para el resto, ustedes saben que yo soy muy pragmática. Yo por eso digo que en los primeros semestres hay que dictar. Porque el profesor no puede aquí decir el lector un vocabulario limitado, puede tener el significado de un texto y por lo tanto su nivel de... No, él tiene que hacer hay que respirar. Nosotros respiramos, hasta para hacer las infusiones se respira. Hasta ahora que lo recomiendan hacer infusiones diarias. Yo en el confinamiento de estos 10 días de la Semana Santa solamente salí un día y el día hacía 3 infusiones y cuando salí me tocaba hacer una. Yo ahora nada más hago una, por obvias razones. Cuando vengo en la noche, cuando yo regreso acá, entonces fíjate, uno por la nariz y dicen que con la boca abierta, el otro porque para que te queme, porque como ese animal tiene una debilidad que es que es el calor, entonces si ni Dios lo quiera, pero Pablo Picapiedra fue contagiado y si se hace su infusión lo mata porque lo mata, porque él se queda aquí 3, 4 días y en esos 3, 4 días si tú haces una infusión lo matas, le ablandas esa capa que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que digo?
hay que respirar, inspirar, porque yo no me puedo poner aquí como un trato, ta, 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 ta. Cuando yo digo el significado de un texto y por lo tanto, yo hago una entonación. Su nivel de comprensión lector es muy escaso. El lector, lectora que mantiene una actitud negativa, mire lo que estoy haciendo, hacia la lectura. Aquí me acaban de mandar una notificación del tiempo de Biden, medidas para uso de armas. Me gusta leerlo porque esto es un tema que ocupó mucho la atención en Colombia la semana pasada con relación al uso de armas, y hubo una discusión seria, no fue la semana pasada, la antepasada, con esta congresista, bueno, no vamos a decir quién contra quién, para no crear polémica, de una mujer congresista con un hombre congresista. Biden propone limitar armas. El presidente de los Estados Unidos anunciará la medida con la cual busca frenar la proliferación de armas de fabricación casera en el país. Conozca los detalles. Bueno, ahí les di ese pedacito. Vea, si yo sigo leyendo, el lector, lectora, que otra cosa importante, el lector, entre paréntesis, ¿a qué significa eso? Un profesor, una profesora, en el caso de la materia que yo les estoy dictando, yo tengo que explicarle, porque yo les estoy dando comprensión de lectura jurídica y hermenéutica. No solamente entender un texto, sino cómo se lee. La importancia de la ortografía, la importancia, no de la caligrafía, porque yo no estoy exigiendo caligrafía, estamos exigiendo ortografía, vocabulario. Fíjense, el lector, entre paréntesis, ¿qué significa eso? Inclusión. Eso es mensaje inclusivo. Significa que el lector, la lectora, porque es hombre o mujer, miren la época, hasta hace poco tiempo, y ustedes todavía leen textos que hablan, y que el hombre, como si no existieran mujeres, como, no, ya no. Si ustedes ven. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Te estaba extrañando. Hola, profe, buenos días. Gracias, amigo. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes van a escribir a alguien, no tienen por qué el hombre, no. La humanidad o las personas. Por ejemplo, les voy a decir 2 puntos. Las personas, o decir los colombianos y las colombianas, pueden decirlo, los colombianos y las colombianas, desde el año pasado, con los efectos, con las circunstancias tan duras que hemos vivido, y la última que vivimos de la Semana Santa, que no hubo control, estamos preocupados porque se dice que a partir del 20, es decir, estaríamos hablando de finales de la otra semana, va a haber una gran mortandad en Colombia, porque ahora él está haciendo, se está incubando en ciertos organismos. ¿Quién va a saber en el organismo de quién? Entonces uno dice, por lo tanto, todas las personas en Colombia, fíjense ustedes, no todos los hombres. Entonces, en tiempos atrás decían, por lo tanto, los hombres de la humanidad en este momento están preocupados por tal, bla, 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 porque la preocupación es mundial. En Francia, Italia y Brasil, que han sido los más honestos posibles, lo han dicho. Y mire que ahora Biden está hablando de un tema de armas, y anteayer lo vi que estaba hablando sobre el tema de la vacuna, ¿verdad? O sea que el tipo, disculpen la palabra, el tío, como dicen los europeos, el señor presidente, como se dice de manera suboficial, respetuosa, se está preocupando por las políticas públicas de gobierno internacional. Fíjense ustedes qué bonito es. Juan Carlos, ¿quieres decir algo? Dejaste la mano alzada. ¿Vas a decir algo o es que se te activó? Sí, sí, profe, es que quiero hablar acerca de lo que su merced acaba de comentar con respecto al lector y a la inclusión, porque es que pues nosotros, yo creo que la gran mayoría utilizamos textos de información a mucha gente, y en mi caso personal, pues nosotros en la empresa por política, hemos indicado que podemos manejar el arroba como un signo de inclusión. Sin embargo, como estamos en esta materia de comprensión lectora, no sé si efectivamente a los lectores les resulte fácil efectivamente identificar que el arroba es un signo de inclusión, o si definitivamente se arraiga más el lector en caso masculino, que se le agregue entre paréntesis una A.
Juan Carlos, dijiste algo que se me estaba escapando y le digo a Nasir lo mismo. A ver, lo puedes utilizar, Juan Carlos, pero en las redes a nivel semioficial. Por ejemplo, yo en Facebook tengo a muchos estudiantes de la ESAP, de la CUP, de la CUL, del externado, en el Facebook. Estudiantes que yo les dicté clase en el 2008, incluso estudiantes que le dicté clase en el 98 hasta el 2003, antes de irme yo para Estados Unidos. Tengo en la red Facebook. En la red de Facebook lo tengo. Entonces, ¿qué significa? Si yo a ellos les mando un mensaje, yo se los mando de una manera informal. Pero si yo a través de allí, yo le mando un mensaje depende del grado de confianza. Ahora, como tú dices que la empresa utilizan, se dijeron que van a utilizar la arroba para la inclusión, es porque la empresa tomaron esa decisión. Me parece hasta bonito eso. Pero yo, por ejemplo, cuando a mí me toca hacer un informe a los morenos de Caro, a mi jefe, qué sé yo no puedo utilizar eso. Tengo que hacer un mensaje, por ejemplo, la realidad, los sábados. A mí me toca enviarle al rector el G-Drive de todo lo que hicimos en la semana. A mí es mi deber hacerlo todos los sábados. Yo lo hago antes del mediodía. Yo no puedo enviarle al doctor Hoyos, el rector de la universidad, un mensaje con arroba. Nunca. Yo no puedo hacer eso. Porque él es una persona que me merece todo el respeto y él a mí no me ha dicho nunca, Marle, mejor en vez de gastar tanto tiempo, porque yo sé las ocupaciones que tú tienes, tranquila, más bien cuando sea mucho, colócame la arroba. Si él a mí no me lo dice, tengo que hablarle de manera oficial. ¿Verdad? Entonces, los arroba, el por qué, la gente anota un P y después un Q, eso se entiende. Yo lo hago. Y que el número, entonces se coloca un número. Yo lo hago en las redes sociales de manera informal porque yo tengo varios WhatsApp. Yo tengo varios WhatsApp con mi familia, con mis amigas, con el grupo de la universidad. Manejamos, ¿cuánto nos manejamos nosotros? Casi 4 WhatsApp manejamos institucionalmente. Entonces, ahí tiene alguien que tiene el micrófono prendido. Entonces, ¿qué dijo Nasir? Que si yo le daba una vía, Nasir, vuelvo y te repito, cada uno tiene el derecho, el deber, es un derecho, deber y una obligación también. Vamos a hablarle de las tres, de auscultar, de ir más allá de lo que da el profe. Miren lo que dijeron ustedes, me lleva a decirles lo siguiente. El profesor, y eso es discutible, el verdadero maestro es aquel, y eso lo aprendí yo de un personaje que fue profesor y toda la bobada europea, o bobada no, yo digo así, soy oficial y a veces se me sale acá en clase, y de toda esa parnafernalia de la Academia Europea, y él lo dijo, incluso Martín Descalzo. El verdadero maestro es aquel que cuando sale de allí, vamos a imaginar que estamos aquí en una clase y ya yo me voy ahorita a las 10, es aquel que no es que te va a dejar satisfecho en todo, no. Al contrario, te tiene que dejar inquietudes, porque hay alguien que tiene micrófono abierto. Al contrario, te deja inquietudes para que tú seas capaz de, alguien tiene el micrófono abierto, porque no es lo mismo yo dictándole, hablándole desde acá a que me salga y entonces me toque hablarle solamente y no ven. A ver, el verdadero maestro es aquel que no solamente que te va a dejar despejado todo, te tiene que dejar inquietudes. ¿Por qué? Porque las inquietudes te combinan a ti ¿a qué? ¿A qué te combinan las inquietudes? A investigar. Entonces, está bien que somos profesores y profesoras de comprensión de lectura y lectura jurídica y hermenéutica, pero recuerden que ustedes vinieron de un bachillerato, vinieron de una primaria y se da lenguaje, se da ortografía, se da escritura, redacción, ya ustedes vinieron escribiendo. Entonces, lo que podrías tú, Nasir, es investigar más. Por ejemplo, yo en el transegar, yo te puedo ir diciendo la coma es suma, el punto y aparte es para dar un respiro. Por ejemplo, si yo digo que la del lector que adopta una actitud, permíteme, que aquí se me mete algo, incluye algo. Adopta una actitud, espérese. Adopta una actitud. Ay, caramba, que no sé. Bueno,
vamos a decir, adopta una actitud positiva, crítica, constructiva, punto. Entonces uno viene acá y dice, bueno, esas las 2, las 3, leí aquí. Bueno, ahora sí. Se distrae más y su comprensión es menor que la del lector que adopta una actitud positiva ante el ejercicio de leer. Cuando yo digo el ejercicio de leer y yo me voy para otra, significa que ya hubo un punto y aparte. Entonces, bueno, muchachos, a ver, vamos a darle los 5 minuticos porque aquí vienen unas estrategias para mejorar la comprensión. Ya nos vamos acercando para yo poderle, a ver si es posible que yo les pueda al menos hacer hoy una socialización de un video. Dura 9.54 segundos. Entonces, vamos al break de 5 minutos y dejemos los 2 minutos, las y 10 para que estemos las y 15. A ver, las estrategias, el objetivo primordial del lector es leer para comprender, pero se necesitan unas estrategias. Y yo les he dado muchos clichés que yo hago en mi vida personal, ¿verdad? Entonces, localizar. Yo se los he dicho. Una cosa es que usted esté tomando apuntes y otra cosa es que esté tomando apuntes aquí en el ordenador. Porque en el ordenador usted subraya, usted sombrea. Y aquí, ¿qué es lo que usted hace? Usted subraya y sombrea. Pero allá sombrea con el especial, el de los colores, y aquí sombrea con esos que uno tiene, que son de verdes, rosados, amarillos y qué sé yo. ¿Se da cuenta? El uno de una manera y el otro a su manera. Esa es la manera, hay que focalizar y también hacer resumen. Hay una persona, pues no sé si es aquí o en la noche, que dijo que les iba a socializar a ustedes porque ella era docente de constitucional, no sé si es aquí o en la noche, que les iba a socializar la conformación de las altas cortes, ¿sí? Y a qué se dedica cada una de ellas. No obstante, no es mi tema y yo se los he dicho. Entonces, hay personas que tienen esos mapas conceptuales. El mapa conceptual más complicado. Es mejor resumen. Un resumen con esto mismo. ¿Cuáles son las estrategias? Estrategia para mejorar la comprensión. Primera, localización. Segunda, tomar nota. Tercero, la lectura comprensiva. Entonces, cuarto, entonces, después que la relación, entonces la persona le empieza a definir. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. Dejamos ahí para continuar ahorita y vamos a 5 minutos de relax. El joven Arias me hace el... Bueno, sí, señora. Gracias Andrés, eres muy gentil, muy amable, de verdad que te lo agradecemos. Bueno, entonces vamos a continuar con el compartimiento de la presentación. A ver, entonces, estrategia localizar. Ya ustedes saben de qué manera pueden localizar, ya se los he dicho, inclusive. Bueno, entonces ya ustedes saben cómo es el tema de la localización, ya saben cómo es el tema, permítanme, de tomar notas. Discúlpenme, me devolví acá. De tomar notas de los conceptos principales en la medida en que se va leyendo, para que de esta manera comprobar si se ha identificado la idea principal. Yo siempre he dicho, identificar las ideas. Yo aquí lo anoto, incluso ustedes lo pueden ver. Yo en lo particular, yo aplico esta estrategia, esta técnica, ¿sí? De cada cuestión. Usted no se imagina, yo creo que les he mostrado, yo tengo bastantes constituciones, inclusive tengo constitución del 86, compradas, regaladas, incluso el decreto, la ley, la ley de nosotros, la ley de los abogados, el código disciplinario, que es el más severo que puede haber en Iberoamérica. Eso se da en ética y código disciplinario del abogado en sexto semestre. Es bastante fuerte, muy fuerte. De las profesiones en Colombia, la que es más severamente castigada es la profesión del abogado, de la abogada, porque él cae en curso
en todas las responsabilidades, la penal, la civil, la disciplinaria, es decir, él queda listo y sin embargo así veo uno personas que se tuercen, ¿verdad? Inclusive personas que llegan a altos rangos de poder y no les importa, no les importa. Mire que tenemos a un excongresista y a un exalcalde de Bogotá, los nietos de Gustavo Rojas Pinilla están guardados. Personas de un gran intelecto, de una gran preparación, y diría bueno, pero ¿dónde estuvo ese boquete? ¿Dónde estuvo ese espacio para que hombres educados en Gran Bretaña regresaron acá a continuar sus estudios ya siendo bilingües? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estuvo ese espacio donde ellos vieron cosas feas? Porque de que eso viene de la casa, viene de la casa. Los principios, y tanto es así que nuestro constituyente primario lo dejó plasmado en la Constitución. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Por qué está desvertebrada la sociedad? Alguien me dijo a mí, hablando de tratados, que lo vamos a ver aquí más adelante, me voy a anticipar. Alguien me dijo a mí, no me dijo, sino que uno lo escucha, la clase, el buen comportamiento, se perdió, empezó a perderse desde que quitaron, yo no sé quién fue el que se le ocurrió eso, averígüenlo, cuando quitaron el manual de Carreño, o yo diría el tratado de Carreño, del arte de las buenas costumbres, del buen comportamiento, hablar con la boca llena, hablar cuando se está comiendo, no decir los buenos días ni las buenas tardes y hacer desastres con el comportamiento hacia los demás. Bueno, entonces seguimos, vamos a darle acá, entonces vamos a entrar en una palabra que se llama una pregunta. Sócrates me dice, hágale a los muchachos una pregunta. ¿Qué te permite hacer la lectura a ti? Así más o menos. ¿Yo cómo puedo hablarles a ustedes de esto? Porque yo me he preparado, me he informado, he investigado. Ay, yo hice esto de ayer para hoy. No. Uf. ¿Desde cuándo yo estoy dictando cátedra? Desde el año 1998. Una universidad que queda de aquí a 2 cuadras después de la Javeriana, era de unos españoles. Esa universidad la cerraron, ellos se fueron de Colombia, Insutec se llamaba, allí a 2 cuadras. Yo siempre he vivido por esta área, y luego, y también en Uniciencias, que queda en el lago, todavía está, incluso en ese proceso de expansión, está en Medellín también. Entonces, y en la CUB de Barranquilla, y en la universidad donde yo estudié, y en la ESAP, que es de Estado. Entonces, fíjense ustedes, estos temas, esto no es de un día para otro. ¿Qué permite hacer la lectura? ¿Que creen ustedes que yo para estar acá, esto fue así como que yo me acosté y me trasnoché para yo hablarle de esto? No. Esto es un proceso cognitivo de tiempo, un proceso de estudio y de investigación de mucho tiempo, de muchos años. Y antes de yo empezar a dictar cátedra en el año 98, ya yo venía ya crecidita, ya yo venía ya, imagínense, si yo empecé a trabajar desde mediados de los 70, exactamente en el 75, y con gobierno desde el 88 hasta el 2000, hasta ahorita, hasta el 2017. Entonces, uno se puede imaginar cuánto texto no ha pasado por estas manos y cuánto texto no han leído estos dos ojitos. ¿Y qué es lo que no ha pasado? ¿Cuáles son los procesos de... Yo me pongo de ejemplo. ¿Cuáles son los procesos de cognición que no han pasado por aquí? La inmensa cantidad de información que uno tiene es bastante, es inmensa, lo mismo que ustedes tienen. Es probable que de ustedes haya algunos que también tengan los años y todo ese tiempo que tengo yo de estar en este proceso, de estar leyendo, que yo creo que sí. Entonces, eso te fomenta a ti un proceso de desarrollar habilidades. ¿Cuál es la habilidad que yo he desarrollado en todos estos años? Leer rápido, comprender rápido, interpretar rápido, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque yo no solamente he estado pendiente de lo que me han enseñado los profes, sino que yo también he aprendido de manera autodidáctica. ¿Qué significa? Yo leo y yo me enseño. Yo aquí en confinamiento el año pasado hice 2 diplomados con el Ministerio de Justicia y del Derecho, ¿verdad? De manera virtual. Entonces, y cuando no es virtual, entonces la profe no lee. Claro, yo leo, todos los días me toca leer, todo. Yo no vengo aquí a aprender y ya, no, señor. Uno tiene que ser muy responsable y serio en estas cosas. Entonces uno tiene que enfocarse. Yo hoy tengo que darle lo que es de hoy. Yo no le puedo dar algo que es de la otra semana. Es día al día, el paso a paso. Por ejemplo, el cuestionario de hoy, yo no voy a pretender que me vayan a hacer preguntas los de hoy, del lunes, o que me vayan a hacer preguntas los de hoy de la clase de mañana. No, tienen que ser preguntas de hoy. A ver, entonces vamos a la lectura jurídica, que la lectura jurídica, los conceptos, y son conceptos y características que están enfocados. Esos conceptos y esas características, todo ese material epistémico, todas esas definiciones científicas que yo les he dado a todos estos personajes que yo les he traído acá, de Grecia, de Roma, de Europa, de aquí de América, personajes de la vida real, presidentes, magistrados, de toda esa gama que yo les he mostrado desde que empezamos, son el punto de apoyo para decir lo que es la lectura jurídica. Y está de sobra decir que un abogado o una abogada debe poseer una refinada capacidad de lectura. Todos los profesionales la deben tener, pero definitivamente, indudablemente, indiscutiblemente, como dicen ustedes, impajaritablemente, el que debe tener una refinada capacidad de lectura aún más es el abogado y la abogada, porque él llega a ser, o alguno de ustedes podrá llegar a ser un gran jurisconsulto, una gran jurisconsulta. Pero ¿por qué no? ¿Ah? Es más, hasta yo misma. A mí me puede soplar vientos de amor, de poder de alguien que le guste mi hoja de vida. Yo todavía, yo concurso, yo tengo mi aspiración. Yo todavía puedo concursar a un cargo de secretarial, ¿verdad? Yo de hecho concursé hace 5 años ya, no, 4 años para ser secretaria de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Dios me salvó, ¿verdad? Porque Dios te da a ti lo que te conviene. Así de sencillo. Dios no te da nada que no sea por tu bien y para tu bien. Entonces, ustedes están estudiando y preparándose. Ya fíjate, por aquí me escribe, ay, profe, mándeme el link que usted me prometió. Está bien. Todos necesitamos aspirar, todos necesitamos, pueden concursar. Ay, profe, que ese tema de los concursos con gobierno, esa es pura película. No, crean. Yo tengo estudiantes que están en puestos de gobierno por concurso. Lo han pasado. Lo han pasado. Entonces está de sobra decir eso. Ahora, la lectura jurídica, como lo he dicho, ese proceso cognitivo que tú tienes que hacer para acceder, accesar, para leer un libro que no, a mí, a ver qué te cuento, a mí me resulta recreativo leer un libro de derecho, más que ponerme yo a leer una revista allí. Bueno, la farándula también le gusta a uno de vez en cuando, uno saber, por ejemplo, yo se los dije, yo el fin de semana que estuve en un diálogo virtual con unas amigas, hola, ven acá, ¿y qué pasará con la chica de humo, con Bella Señora, y usted es insoportablemente bella, ¿te acuerdas? Que no sé qué, empezamos a hablar de la belleza. Y dirá, oye, pero qué conversación tan inocua. Es que hay espacio para todo y eso lo lleva a uno a tomar unas decisiones, de investigar. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó con Emanuel? Ese hombre que cantaba todo chic y tal y no sé cuántas. Entonces, ya uno se entera de chismes de la farándula. Eso es propio, pero te soy sincera, a mí me gusta mejor como anoche, que me llamaron y me dijeron, mire,
Marle, mira qué tal, que pusieron a mi hija a hacer esta cosa, este análisis, ¿tú qué opinas? Le dije, listo, no hay problema. Incluso hay una ficha muy hermosa de la Universidad Externado, bueno, y felices y se acostaron y comieron perdices. No tuvieron necesidad de contar abejitas para que les cogiera el sueño. Entonces, mire, la capacidad de lectura resulta de mayor atención para el estudioso del derecho. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, vamos a hablar de los textos que son doctrinales y de los que no son doctrinales. Por ejemplo, un texto se encuentra en el manual. El manual es una exposición sistemática de una asignatura, más o menos. El manual de derecho romano, o podría, no, yo no pienso en el manual de derecho romano. Podríamos colocar otro ejemplo. Vamos, porque el manual es algo poco profundo, más que el tratado de Romanos sí es profundo, porque es la historia, es como la Biblia. El tratado de derecho romano es la historia romana y de ahí uno comprende el porqué y el cómo de nuestras instituciones y por qué se dieron esas instituciones, por qué se dio la curatela, por qué se dio la tutela, por qué se dio la sucesión, usucapio. Todo eso lo van a ver ustedes en derecho romano. Yo pensaría que es el otro semestre, no sé, o este mismo. Entonces, el manual no es tan... Es sencillo. Ustedes pueden comprar un computer, pueden comprar un tablet, pueden comprar las personas que son mucho de hogar, como yo, un picador o una olla de aire, una licuadora de las últimas, de las novedosas, una cafetera que cada día sale más moderna y ella viene con su manual para que uno no la embarre, para que uno no lo dañe, para que uno... Y la ropa, cuando uno va a una boutique y uno compra una chaqueta, dice, no lavar en la lavadora, lavar la mano y con agua fría y que antes y no sé qué. Discúlpeme. Entonces, ese manual del cómo tú puedes usar las cosas. Pero en cambio el tratado es un libro de mayor complejidad, ¿sí? Trata de una disciplina, se me dicen por allí, por la otra línea. Entonces, la bibliografía es fundamental. Fíjense, nosotros tenemos aquí, a manera de ejemplo, nosotros podríamos decir que el contenido programático es un manual para ustedes. El contenido programático, ¿por qué? Porque en la parte final del contenido ustedes tienen una amplia bibliografía. Incluso tienen una bibliografía tradicional y tienen una bibliografía incluso que yo les anoto allí para el joven que dijo que si podíamos darle Nasir, creo que fue, sobre los signos de puntuación. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos de primera, siempre va a estar la Constitución Política, la Hermenéutica Constitucional, el Imperio y la Justicia, de Ronald Dworkin, La felicidad de todos los hombres, de Maximiliano Robespierre, francés, el concepto de derecho de Herbert Hart, Las fronteras de la justicia de Martha Nussbaum, Ética nicomaquea, ahí se ve mucho el aspecto de las puntuaciones, las esferas de la justicia y por supuesto la Constitución Política. En la Constitución Política no hay motivo de errores. Ella tiene los dos puntos donde están los dos puntos y te alinea donde ella tiene que alinear, así de sencillo. Entonces vamos y seguimos, que esto no amerita tanta cosa. La monografía no tampoco necesita mucho cuento porque la monografía es lo que ustedes van a hacer. La monografía es lo mismo que una tesis, no. La tesis más compleja, más sofisticada, requiere de más estudio. La monografía es menos rigurosa y con eso es que ustedes se van a graduar acá, con la monografía. Tanto la monografía como las sentencias te plantean una pregunta. Profe, perdona que la interrumpa. Acá en la universidad contamos con semilleros de investigación. Sí, ¿Y cómo hace uno
para... No te hablo de ese tema, no me gusta abrogarme esa competencia de otro especialista aquí en la universidad. Eso lo puedes tú averiguar, es mejor que él te lo hable, no me quiero abrogar eso porque de pronto digo algo y en el contexto no se puede comprender, entender y me meta yo un rollo allí. Claro, Es como alguien que se ponga a hablar de lo que yo debo o no debo hacer como director del consultor jurídico, pienso que se estaría apropiando de algo que no es su competencia. Entonces es mejor que aquí hay grupos de semilleros, es lo único que te puedo decir. Y ya, el resto averígualo con la institución que hay medios idóneos para eso. ¿Listo? Profe, profe, qué pena interrumpirla. Disculpe, ¿usted puede decirnos de nuevo el concepto de la monografía? Son estudios sobre un tema concreto. Se identifica por la uniformidad temática y la exhaustiva bibliografía. Generalmente son obras de texto más comunes en las ciencias jurídicas, ya que los juristas plasman ahí sus opiniones. Plasman sus opiniones sobre un tema específico. Ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de una monografía que tú quieras hacer. Tú quieres saber dónde hay más nivel de suicidios en localidades de Bogotá. Si en la localidad de Engativá o en la localidad de Chapinero, escoge 2 o escoge 3. O la del Simón Bolívar es que le dicen, ¿no? O la otra, una que hay 3 localidades que son fuertes en Bogotá. Ciudad Bolívar, profe. Ciudad Bolívar. Y la otra, la que lleva para allá hacia Banderas. ¡Ay, Kennedy! ¿Dónde hay más índices de suicidio de los adolescentes, de la juventud adolescente en la capital de Colombia? Entonces ustedes escogen 2. Pueden escoger 2 porque si tú colocas en un plano donde hay más nivel de suicidio en las comunas, porque ya en Medellín hablamos de comunas, entonces ya tú podrás imaginarte que tendrías que viajar a Medallo. En cambio, estás en Bogotá y en Bogotá tienes un amplio espectro para que tú hagas una buena monografía sobre eso. El otro tema es, ¿dónde está? Porque la pregunta en la monografía tienen que ser claras, castas, precisas y específicas y no pueden ser largas. Eso es lo primero por los cuales las personas que revisan los anteproyectos de grado o de tesis o de monografía devuelven. A mí, por ejemplo, me pasó cuando yo me fui a graduar de especialista en administración pública contemporánea en el año 2002, que me gradué, 2001. A mí me devolvieron como 2 veces o 3 veces porque me dijo, nunca me olvido que mi director fue el doctor Diego Iba Stafur, que a su vez fue el primer jefe que tuve en la Cámara. Él fue el secretario general en el tiempo de Ernesto Samper. Y después la vuelta de la vida da tantas vueltas. Él terminó trabajando en la escuela justamente en la época en que yo hice mi especialización y me lo encontré allá. Ya él sabía quién era yo y todo eso, muy estudioso, investigativa. La verdad no se portó muy severo, pero fue fuerte, pero no, a ver, ¿cómo diría? Fue fuertecito, pero comprensible, porque de todas maneras a mí no me va a regalar ahí en la ESA no le regalan título a nadie. Y entonces, 2 o 3 veces yo la tengo, mañana les puedo mostrar, ahí la tengo, por cierto, este fin de semana que hice arreglo de mi archivo, y les puedo mostrar, yo la tengo, lo hice sobre la relación administrativa al interior del Congreso de la República. Lo que yo allí dejé planteado hoy en día está funcionando en el Congreso de la República de Colombia. Entonces, a ver, la monografía es eso, tú puedes hablar, buscar una temática, te tienes que ayudar de un trabajo de campo, porque tú tienes que necesariamente ir a esas localidades. Necesariamente tienes que hacer de pronto un cuestionario, preguntas
tipo periodista. Dime tú, Moisés. Profe, disculpe, es que llevo con la mano alzada ya tiempito. Lo que pasa es que yo estoy acá en el otro contexto, no te estoy viendo. Cuéntame. Ok, disculpe. No, simplemente desde un principio, con respecto a lo de la, no me puedo quedar con la duda, discúlpeme usted, a la mayéutica, con lo que usted hablaba y lo que hablaba, perdón, mi compañero Ezequiel, si no estoy mal, él comentaba sobre Melquisedec, la indagación de la Melquisedec. justicia. Yo diría más que ¿La qué? la indagación de la justicia, como la investigación de esa justicia, ¿sí? Como la profundización. Encontrar la verdadera, como la razón. ¿Sí me hago entender? Claro. La verdadera razón. Podríamos añadir un poco al equilibrio del funcionamiento sociopolítico. Digamos un ejemplo claro, la reforma tributaria. Ahí Por me supuesto. detengo. Ahora, con respecto a lo de la monografía y el estudio que usted está haciendo, entonces podríamos decir que ahí es donde entra la sociología en el derecho. Claro, ahí es que ustedes van a ver sociología. Yo dicto sociología. Claro, mijo, tienes toda la razón. Mira, vamos a hacer un repasito de eso. La mayéutica, tú sabes que es del griego. Mayutike. ¿Y qué es lo que significa? Como yo se lo dije, la mayéutica, ¿qué significa? A lo graso, matrona, partera o comadrona. Así de sencillo. Entonces, fíjate tú que, ¿y cuánto hace que eso no ocurrió? Eso ocurrió casi 400 años antes de Cristo. Y nosotros estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos siglos pasaron? Entonces, en otras palabras, como tú lo dices, es un diálogo para llevar a la verdad. Y si nosotros estamos en mayéutica, y si nosotros estamos aprendiendo unos conocimientos científicos de inicio de toda carrera de derecho, eso te va dando pautas, porque ahorita no estamos dando sociología, porque te tienen que preparar primero para ahora. Esto es peldaño a peldaño. ¿Cuándo das lógica? ¿Cuándo das interpretación y argumentación? ¿Cuándo vas a ver ética y código disciplinario del abogado? Tú no puedes ver entrada de ética si tú no conoces, no tienes conocimiento. Todo es poco a poco. Yo también doy sociología. Y de hecho creo que ayer la coloqué aquí, cerré y mencionando al sociólogo colombiano Orlando Falsborda, de origen costeño, nació en Barranquilla, nació en un hogar pudiente, se educó en Europa, hizo unos estudios y allá aprecia más su trabajo que hizo acá, después que vino allí se quitó todas esas ropas y aquí se colocó unas ¿cómo se llama? Esas 3 puntas que le dicen y unos bucitos, unos chores, eso que ustedes, unos chores, unas cositas y camisetas, y a trabajar se dijo en la zona ribereña y habló sobre el hombre sentipensante, el sociólogo. Y vaya a ver quién fue el que fundó la facultad de sociología de una de las universidades más prestigiosas e importantes que tiene Iberoamérica, la Nacional, Orlando Falsborda, de Barranquilla. Sociología, ahí lo utilizo yo mucho en sociología. Entonces, fíjate, el mismo método socrático que tú dices de la sociología, porque sociología es eso. ¿Qué es lo que utilizan aquí los politólogos y los grandes que critican los procederes de los políticos? El método socrático hace uso de la ironía y de la mayéutica, así de sencillo, para provocar. Yo no sé cómo es que se llama esta señora, la congresista de origen de radical, ella fue la que empezó y entonces ella hacía eso, ella utilizó la mayéutica y la ironía, ellos dos, esos los dos, y hasta él se reía y a ella lo desesperó porque eso se ve en las cámaras que ella está seria y él está como irónico, para provocar un diálogo. Entonces plantean cosas para que el periodista pregunte otras y ahí te dan un tire que jale y un tire que jale. Es muy bonito lo que tú planteaste. Créeme que qué bueno que lo hayas abordado. Por supuesto, total y absolutamente cierto. Entonces ahí les digo el significado. Bueno, también hay otras cosas, ya vamos aquí, yo quiero terminar hoy con esto. Las clases de texto se encuentran en los periódicos. Y yo les voy a colocar, para no hablar tanto, porque ustedes saben lo que es un periódico, saben distinguir lo que es un periódico normalito, como El Tiempo, El Heraldo, El Espectador, a un periódico jurista. Por ejemplo, aquí en nuestra universidad hay 5 miembros de una familia que estudiaron aquí leyes.
yo les dicté clase a dos sobrinos de ellos, porque ellos criaron a esos dos sobrinos. Ella ya ahora está en Europa y él se graduó el año antepasado y ella hace 4 años. Pilosos, los muchachos. Y ellos tienen el periódico Jurista. Mañana yo les traigo un modelo y se los muestro. Y ellos siempre se acuerdan de nosotros. Ellos se acuerdan mucho de la doctora Claudia, que es la directora de la Facultad de Comunicación Social del programa, porque aquí se llama programa, no facultad. Y se acuerdan también de nosotros, incluso a principios de año fueron y hicieron una entrevista allá en la oficina. Entonces, ellos tienen el periódico El Jurista. Ese periódico El Jurista son comentarios jurídicos, ellos allí pueden colocar una decisión muy relevante que haya sacado la Corte. Son noticias y que ellos los colocan allí, o ellos inclusive pueden abordar, pueden inclusive decirme, mira, profe Marley, a nosotros no nos gustaría ir allá, como ellos me conocen. Yo no les dicté clase a ellos dos, ellos son periodistas, sino a sus sobrinos. Nosotros queremos hacer un trabajo para abordar la aplicación, lo mismo que hizo el Ministerio de Educación, para abordar de qué manera están ustedes utilizando las herramientas, bla, bla, bla. O incluso a mí, me pueden llamar, ya, profe, en calidad de usted directora, queremos hacerle una entrevista a usted, de qué manera usted está haciendo utilización y cómo está con los muchachos, porque aquí cuando yo estoy afuera, le digo a ustedes mis muchachos los hablo así con ese cariño, no digo mis estudiantes, ni mis discentes, ni mis alumnos, yo digo mis muchachos. Incluso así hablo con los jefes cuando hay alguna reunión, para ver cómo estoy abordando yo con mis muchachos el tema de la virtualidad. Esa es una inquietud, eso amerita una entrevista, ¿verdad? Entonces me toca hablar, no, esto, lo otro, bla, bla, bla. Entonces, eso, el periódico El Jurista es un texto. Es un texto. Ahora, dentro de los que no son textos, los textos no doctrinales, están, por ejemplo, unos que se dedican a la publicidad, otros con un gran contenido. Mire, hay uno muy importante que de ese yo voy a hablar, dentro de las clases de textos no doctrinales, que lo manejé durante mis casi 10 años que trabajé en el Congreso, con mucho orgullo lo digo, una época de mucho crecimiento para mí en todos los aspectos, igual que esta. Cada época tiene. Yo aquí entré crecida, pero aquí me he vuelto más crecidita. La Gaceta del Congreso. La Gaceta del Congreso, ahí se publica todo el acontecer que surte un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo para convertirse en ley o acto reformatorio de la Constitución, cosa que eso no se veía en el siglo pasado. Porque, digo rapidito para ver si alcanzamos a despejar estas que hacen falta. ¿Por qué? Porque en la Constitución anterior, ustedes saben que era una Constitución de corte conservadora, estábamos en Estado de Derecho, ahora estamos en Estado Social de Derecho, ahora no decimos invocamos a Dios fuente suprema de toda autoridad, justicia, sino respetando las diferentes creencias políticas y religiosas que están en el país. Aquí hay judíos, aquí hay cristianos, aquí hay metodistas, católicos, apostólicos, los del Espíritu Santo, y los que no creen en Dios. Entonces, Estado laico, profe. Exactamente, allá iba, es un Estado totalmente laico. Tanto las publicaciones que hace la Oficina Jurídica de Palacio como las que hace la Oficina Jurídica de la Cámara y del Senado de la República en representación del Congreso es a través de Imprenta Nacional, que queda en la vía del aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un texto que no es doctrinal, no es doctrinal. Ojo, no obstante que conlleva publicaciones normativas, no es doctrinal. Entonces vamos a decir cuál es la importancia de la lectura jurídica. Bueno, nos permite sustentar en derecho y nos permite ejercer un buen ejercicio profesional con un léxico muy refinado. Cada día hay que refinarse más en esta de adquirir, es lo que se llama culturizarse, es lo que se dice, ella es intelectual, él es intelectual. Por eso el colombiano y la colombiana, la inmensa mayoría del colombiano y la colombiana es muy querido en el mundo, pero por supuesto también por las circunstancias también es maltratado. En estos días, hace como 3 semanas, tuvieron malas experiencias unos colombianos en el aeropuerto de México, entonces, por el hecho de ser colombianos. Entonces, quitando esa señalización
por obra y gracia de unos pocos que nos han dañado la imagen en el exterior, el colombiano y la colombiana en el exterior, el que se fue de Colombia, se fue mínimo con un estudio profesional. Eso no ocurre con el cubano, no tanto con el cubano, sino con el mexicano. El mexicano y la mexicana que se encuentra en Estados Unidos, por supuesto, porque está mismo en el mismo continente, más bien viene de es campesino, campesina. Son muy poquitos los que hayan entrado a una universidad. Entonces, el colombiano y la colombiana es refinado. Allá cualquier persona en Estados Unidos de inmediato se da cuenta que es una mujer intelectual, que es un hombre intelectual, que es una persona que se preparó y que por cualquier circunstancia para estudiar, para avanzar, para qué sé yo, fue a los Estados Unidos. Entonces, la lectura jurídica culturiza. ¿Qué más te puedo decir de la importancia de la lectura jurídica? Pues te proporciona más información, te genera hábito, te crea hábito, te da más poder de reflexión de, como dijo el joven ahorita que participó, que dijo que tenía una duda, que quería hablar sobre la sociología, por supuesto, te ayuda a ser más autorreflexivo, más autoanalítico, más, te ayuda a concentrarte más en lo que estás. Bueno, otra cosa, te da más creatividad, te da más fluidez y sensibilidad, porque un abogado tiene que ser sensible. A ver, entonces lo último para cerrar ya esta parte, la importancia de la lectura jurídica, voy a cerrarlo con Albert Einstein, no con Isaac Newton, sino con Albert Einstein. Albert Einstein, Isaac Newton habló de lo sencillo, de no complicarse la vida, que las cosas para ser, para tú aprender a ser mejor ser, no es necesario que te la compliques. Enseña las cosas de la manera más sencilla posible, así yo lo hago. Albert Einstein dijo otra cosa. Albert Einstein dijo, si tú buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Listo? Bueno, pues con esto yo cierro y dejo de compartir y mañana hacemos una cátedra diferente. Mañana no vamos a dictar, mañana no vamos a compartir, mañana no vamos a compartir PowerPoint, mañana vamos a compartir 2 videos que como a mí me gusta más la calidad que la cantidad, no pasan de 10 minutos. Entonces mañana los compartimos y vamos a estar atentos a ese compartimiento y voy a pausar, voy a preguntar a cualquiera que esté aquí y para dinamizar también la clase. A las 9:30, mañana, anoche nos mandaron la lista en gran medida muy de acuerdo con ese trabajo que hicimos con la ayuda de su monitor, el joven Arias. Y por supuesto, con la ayuda de ustedes. Ustedes nos ayudaron bastante con su organización y con su orden. Entonces mañana vamos a depurar ese listado. Mañana vamos a llamar a lista tranquilamente, no por la conformación de los grupos, lo podemos confirmar al final, pero esa lista me toca enviarla a la universidad porque entre hoy y mañana nos están revisando las plataformas, los G-Drive, de todo lo que les estamos dando a ustedes. Entonces, ellos ya mañana creo que es el último listado porque ya hasta esta semana tuvieron tiempo las personas que estaban interesadas en matricularse con nuestra institución. Anoche por lo menos tuve una estudiante nueva que fue la que le ayudé ayer y mis monitoras, que tengo 2 en la noche, me ayudaron para ese logro y ella lo agradeció. Son 107, 109, 110, ahí está. Conclusión, más o menos son 110 estudiantes que tengo por la noche. Bueno, señores y señoras, vamos a tomar la foto. Arias, ya sabes, cualquier cosa me llamas. Ya tú sabes que me puedes marcar. En la tarde no me comunico por WhatsApp. Por obvias razones, estoy ocupada en el consultorio. Bueno, sí, señora. Y enseguida voy a dejar diligenciado aquí el G-Drive. Bueno, pues... Bueno, ya lo puedo soltar. Yo hago esto. Qué pena. Dime. Profe, lo que pasa es que hoy es mi primer clase porque hasta el día de ayer en la tarde me habilitaron la plataforma
entonces no tengo grupo para... Igualito que pasó con la niña de la noche. Arias, envíale el teléfono a la niña Valentina para que ella se comunique contigo, ¿vale? Valentina, di el teléfono para que el joven Arias, mi monitor, te lo tome. Valentina. Ok, ya lo escribo por el chat. Sí, Listo. señora. Pero ya yo me voy a salir. Gracias, Sara. Ya yo me voy a salir. Arias, Una pregunta. Arias, ¿cómo te vas a comunicar con ella? Pues, profe, Valentina. ahí voy a enviar mi Valentina. número. Ahí voy a enviar mi Valentina. número. Bueno, busquen ustedes su manera allí. Bien, ahí lo tienes, mija. Ahí está el teléfono. Profe, una pregunta. Dime, Lady. Es que yo no puedo asistir mañana. Bueno, Porque ya lo tengo sé. una cita médica. Bueno, listo, Lady. Pero tienes que saber algo, ojo, que estar pendiente porque el fin de semana se publica, Arias va a mandar el cuestionario consolidado para que vayas estudiando. ¿Listo? Bueno, Buen día, profe. Bueno. ¿Y le envío la excusa? Profe, Sí, gracias. me las envías a través del joven. Bueno, señores, muchas gracias. Dios me Gracias, los profe. bendiga. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Arias, ya